En la época medieval, los pregoneros eran los encargados de comunicar a los vecinos y a la comunidad los acuerdos oficiales y otras informaciones de interés general, ya sea que haya pasado dentro del palacio o decretos oficiales, lo que hacían en voz alta y previo aviso mediante repiques de tambor. Ellos se encargaban de divulgar toda la información a medio de repiques y gritando en voz alta. En las épocas de reinado de la época medieval, se utilizaba como medio de comunicación y transporte los mensajes a caballo, donde jinetes transportaban cartas o avisos importantes por medio escrito de una ciudad a otra. Se transportaban en caballos, divulgando información o transportándola. Los trovadores eran poetas líricos que se acompañaban de una melodía fija y cuyo texto se fijaba por escrito y no se transmitía con variantes, además de que no necesitaba utilizar sus facultades artísticas como medio de vida. Los trovadores actuaban en los apacios y en la corte, en entornos más sofisticados, y los lugares lo que hacían en las calles y en las plazas. Desde el punto de vista artístico, los trovadores se vinculaban con la literatura, ya que eran poetas y autores y compositores, que también se encargaban de divulgar la información que sucedía en el reino o pueblo, o lo que algún emperador o rey decretaba. Reuniones y asambleas siglo V al XV. En comunidades rurales y castillos, las decisiones importantes se tomaban en reuniones públicas. Los gremios de comerciantes y artesanos usaban reuniones para discutir precios, leyes y problemas del comercio. En los reinos, los parlamentos medievales, como las Cortes de Castilla o el Parlamento inglés, permitían a los nobles y representantes hablar sobre política y leyes. Comunicación escrita. Solo los nobles, monjes, clérigos y algunos comerciantes sabían leer y escribir. La comunicación escrita era lenta y costosa. Manuscritos y códices. Siglo V al siglo XV. Copiados a mano en monasterios por monjes copistas. Los libros eran escritos en pergamino y decorados con ilustraciones llamadas miniaturas. La mayoría de los manuscritos eran textos religiosos, pero también se copiaban obras de filosofía, medicina y astronomía. Crónicas, siglo XI al siglo XV. Relatos históricos escritos por monjes o cronistas oficiales. Documentaban eventos importantes como guerras, reinados y sucesos naturales. Un ejemplo son las crónicas de Froissart, que narran la guerra de los 100 años del siglo XIV. El uso de las cartas de palomas dentro de la Edad Media se dio principalmente entre los siglos XI y XV. Durante este periodo, las palomas mensajeras fueron utilizadas especialmente en el ámbito militar y comercial. Las cruzadas, siglo XI al siglo XVIII, aprovecharon a las palomas para enviar mensajes entre tropas y comandantes. Los mercaderes italianos y otras rutas comerciales europeas usaban las palomas para transmitir información financiera y de comercio rápidamente. Invención de la imprenta, 1440. Johannes Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles, permitiendo la producción rápida de libros. El primer libro impreso fue la Biblia de Gutenberg, en 1455. La imprenta facilitó la difusión del conocimiento y marcó el inicio del fin de la Edad Media.
Comunicación visual y simbólica. Dado que muchas personas no sabían leer, se usaban imágenes en símbolos para transmitir mensajes. Vitrales y esculturas en iglesias en el siglo VI al siglo XV representaban historias bíblicas para enseñar religión a los fieles analfabetos. Las catedrales góticas como Notre Dame en París en el siglo XII usaban vitrales para ilustrar pasajes de la Biblia. Heráldica, siglo XII al siglo XV, desarrolló los escudos de armas para identificar familias nobles y reinos. Los caballeros usaban estandartes y blasones en torneos de batallas. Carteles y señales comerciales en el siglo XIII al siglo XV. Como la mayoría de las personas no sabían leer, los comercios usaban imágenes en sus letreros. Una herrería podía tener un cartel con una imagen de un yunque y una taberna, un barril de vino. Comunicación a larga distancia. La transmisión de mensajes entre ciudades y reinos era difícil y lenta, pero había varios métodos. Mensajeros y correos reales en el siglo VII al siglo XV. Correos islámicos, siglo VII. Durante el califato omeya se creó un sistema de mensajería rápida, sistema Jan del Imperio Mongol. Siglo VIII. Postes a lo largo de la ruta de la seda permitían la entrega rápida de mensajes. Servicio postal de Habsburgo, siglo XV. Permitió la comunicación rápida en el Sacro Imperio Romano Germánico. Torres de señales y fogatas, siglo XI al siglo XV. Castillos y fortalezas usaban hogueras y señales de humo para alertar sobre ataques enemigos. En la península ibérica, durante la Reconquista, se usaban torres de vigilancia para evitar señales de peligro. Tambores y trompetas en el siglo XIII al siglo XV. En batallas, los ejércitos usaban sonidos de tambores y trompetas para dar órdenes. En algunas culturas africanas y americanas precolombinas, los tambores se usaban para transmitir mensajes a larga distancia. Todo cambió con la imprenta en 1440, que permitió la comunicación masiva y el inicio de la Edad Moderna. En el siglo XVIII hubieron los primeros experimentos con electricidad y cargas eléctricas. Uno de los experimentos más conocidos y más famosos fue el de Benjamin Franklin, que realizó su famoso experimento con la cometa y demostraba que los rayos son electricidad. Otro es el de Charles Augustin de Coulomb, que formulaba la ley de la Coulomb, que descubrió la fuerza entre las cargas eléctricas, que no todas las cargas eléctricas compartían una misma fuerza. Otro es el de Luigi Galvani, que descubrió la electricidad animal, que inspiró al desarrollo de las baterías. En la Edad Moderna no se había creado la radio, pero hubieron elementos que llevaron a su elaboración, tales como el magnetismo y la electricidad. En el siglo XV hubieron los primeros estudios sobre electricidad, tales como el de Petrus Peregrinus, que descubrió sobre el magnetismo y lo usó en imanes para la brújula. A finales del siglo XVIII hubieron las primeras teorías electromagnéticas. De la teoría que más resalta es el de Alessandro Volta, que contribuye a la primera batería eléctrica, pila voltaica. 1873.
Maxwell publica su teoría sobre las ondas electromagnéticas. Este trabajo unificó la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones de un mismo fenómeno, describiendo la propagación de las ondas electromagnéticas. 1876. Popov inventa la primera antena electromagnética. Siglo XX. Primera bocina que podía transmitir señales de alta frecuencia sin necesidad de cables. 1900. Primer teléfono con radio. Reginald Fessenden transmitió las primeras señales de voz a través de ondas de radio. 1926. Primera televisión con radio. Transmitió las primeras imágenes en un televisor al copiar el sistema de la radio. Radio actual, 1920. Se transmitían segmentos musicales y culturales. Contemporáneo. En 1995, Mark Cuban creó AudioNet, conocido como Badr.com. En 1999, Bluetooth fue lanzado en el mercado para hacer conexiones inalámbricas. 2001, Apple saca sus tan conocidos iPods. 2008 fue lanzado la plataforma de Spotify, creador de noticias, músicas y podcasts. 2010, radios digitales fue creado para hacer más rápido. 2020, inteligencia artificiales